En el silencio de la noche, cuando el mundo parece detenerse y solo quedas tú frente a tus pensamientos, hay una conversación que nunca cesa. Es un diálogo íntimo, personal, que fluye en la mente de cada ser humano. Algunos lo llaman voz interior, otros el juez silencioso. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esa conversación contigo mismo tiene el poder de transformar tu vida en solo 3 días? Este no es otro video más sobre pensamiento positivo o frases motivacionales vacías. Esto es algo más profundo, más antiguo y sobre todo, más efectivo. Se trata del arte de hablar contigo mismo como lo hacían los estoicos, esos filósofos que enfrentaron guerras, traiciones y pérdidas con una serenidad inquebrantable. Marco Aurelio, el emperador filósofo, no escribió meditaciones para ser leído por otros. Lo hizo como un diálogo consigo mismo, una guía para recordarle quién era y qué podía controlar en un mundo lleno de caos. Y hoy, más de 2000 años después, sus palabras siguen resonando porque contienen una verdad universal. La forma en que te hablas a ti mismo determina quién eres y quién puedes llegar a ser. En este video, no solo exploraremos cómo los estoicos usaban el diálogo interno para mantenerse firmes ante la adversidad, sino que también te daremos herramientas prácticas para que en solo 3 días puedas empezar a ver cambios reales en tu vida. No importa si tienes 15 o 50 años, si estás en un momento de crisis o simplemente buscas mejorar tu día a día. Este mensaje es para ti. Así que prepárate, porque lo que viene no es solo un viaje a través de la filosofía estoica, sino una invitación a transformar tu vida desde adentro. Porque, como dijo Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los más grandes maestros del estoicismo, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Y esas opiniones, esas palabras que te dices a ti mismo, están a punto de cambiar. En el año 55 d.C., en una pequeña escuela de filosofía en Nicópolis, un hombre de voz firme y mirada penetrante enseñaba a sus discípulos algo que, en ese entonces, parecía radical. Habla contigo mismo como si fueras tu propio maestro. Ese hombre era Epicteto, un esclavo liberado que se convirtió en uno de los pilares del estoicismo. Pero, ¿qué quería decir exactamente con eso? ¿Y por qué es tan relevante hoy, 2000 años después? El diálogo interno no es algo nuevo. Desde los antiguos filósofos griegos hasta los líderes más influyentes de la historia, todos han utilizado esta herramienta para guiar sus decisiones, calmar sus miedos y mantenerse enfocados en lo que realmente importa. Sin embargo, en nuestra era moderna, este arte se ha perdido. Estamos tan ocupados escuchando las voces de los demás en redes sociales, en la televisión, en las opiniones ajenas, que hemos olvidado cómo escucharnos a nosotros mismos. Pero aquí está el problema. Si no controlas tu diálogo interno, alguien más lo hará por ti. Las expectativas de los demás, las comparaciones tóxicas y los miedos infundados se convierten en la narrativa que domina tu mente. Y eso, querido espectador, es precisamente lo que los estoicos buscaban evitar. Uno de los ejercicios más poderosos que los estoicos practicaban era el de hacerse preguntas específicas y profundas. No eran preguntas casuales, sino interrogantes diseñadas para desafiar sus propias creencias y emociones. Por ejemplo, Marco Aurelio solía preguntarse qué es lo peor que podría pasar y qué haría yo si eso sucediera. Este tipo de preguntas no solo te preparan para lo inesperado, sino que también te ayudan a desarmar los miedos que te paralizan. Porque, en realidad, la mayoría de nuestros temores no son más que construcciones mentales, fantasmas que cobran vida cuando les damos demasiada atención. Imagina que estás a punto de dar un discurso frente a cientos de personas.
Tu mente comienza a inundarse de pensamientos negativos. ¿Y si me equivoco? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si olvido lo que tengo que decir? En ese momento, puedes elegir seguir alimentando esos miedos o hacerte una pregunta estoica. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Y cómo podría manejar esa situación? Al hacer esto, te das cuenta de que incluso en el peor de los casos, un error, una risa, un momento incómodo, la vida sigue. Y tú también. El diálogo interno no es solo una herramienta para manejar el miedo, también es el arquitecto de tu identidad. Cada palabra que te dices a ti mismo, cada pensamiento que repites, contribuye a la historia que cuentas sobre quién eres. Los estoicos entendían esto mejor que nadie. Por eso Epicteto decía, primero, dime qué historia te cuentas a ti mismo. Luego, te diré quién eres. Si te repites constantemente que no eres lo suficientemente bueno, que no puedes lograrlo, que el mundo está en tu contra, esa será tu realidad. Pero si cambias esa narrativa, si comienzas a hablarte con compasión, con claridad y con propósito, todo a tu alrededor comenzará a cambiar. Ahora bien, hablar contigo mismo no significa simplemente repetir frases positivas al espejo. Eso, en el mejor de los casos, es solo la superficie. El verdadero diálogo interno es un proceso activo, una conversación constante en la que cuestionas, guías y corriges tus propios pensamientos. Por ejemplo, imagina que estás en una situación estresante en el trabajo. Tu jefe te ha criticado frente a tus colegas y tu primera reacción es sentirte humillado y enojado. En ese momento, puedes elegir dos caminos: dejar que el enojo te consuma o detenerte y hablarte a ti mismo como lo haría un estoico. ¿Por qué me siento así? ¿Es realmente tan grave como parece? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Estas preguntas no solo te ayudan a calmarte, sino que también te permiten ver la situación desde una perspectiva más amplia. Tal vez la crítica de tu jefe no era un ataque personal, sino una oportunidad para mejorar. Tal vez el enojo que sientes no es más que el resultado de tus propias expectativas no cumplidas. Pero no todo en el diálogo interno son palabras. A veces, el silencio es la mejor respuesta. Los estoicos valoraban enormemente el silencio, no como una ausencia de sonido, sino como un espacio para la reflexión y la claridad. Séneca, otro gran maestro del estoicismo, escribió en una de sus cartas: el silencio es el descanso de la mente, es a la vez su medicina y su alimento. En un mundo lleno de ruido, notificaciones, mensajes, opiniones, el silencio se ha convertido en un lujo. Pero es precisamente en ese silencio donde puedes escuchar tu propia voz, donde puedes distinguir entre lo que realmente importa y lo que solo es distracción. Así que, ¿cómo puedes empezar a aplicar esto en tu vida? El primer paso es simple, pero poderoso. Comienza a prestar atención a tus pensamientos. No los juzgues, no los reprimas, simplemente obsérvalos. ¿Qué te dices a ti mismo cuando las cosas salen mal? ¿Y cuándo salen bien? ¿Eres tu propio aliado o tu peor enemigo? Así que, ¿cómo puedes empezar a aplicar esto en tu vida? El primer paso es simple, pero poderoso. Comienza a prestar atención a tus pensamientos. No los juzgues, no los reprimas, simplemente obsérvalos. ¿Qué te dices a ti mismo cuando las cosas salen mal? ¿Y cuándo salen bien? ¿Eres tu propio aliado o tu peor enemigo? Una vez que tengas claridad sobre tu diálogo interno actual, puedes empezar a moldearlo. No se trata de ignorar las emociones negativas o pretender que todo está bien cuando no lo está. Se trata de hablarte con honestidad, con compasión y sobre todo, con propósito. Porque al final del día, la forma en que te hablas a ti mismo no solo define cómo te sientes, sino también cómo actúas. Y cómo actúas define tu vida. Este es solo el comienzo del viaje.
En los siguientes capítulos exploraremos cómo los estoicos usaban el diálogo interno para enfrentar el fracaso, cómo puedes construir una mentalidad inquebrantable y, lo más importante, cómo todo esto puede cambiar tu vida en solo 3 días. Pero por ahora te dejo con una pregunta. ¿Qué historia te estás contando a ti mismo? ¿Y estás listo para cambiarla? Primer día, el poder de la observación y la claridad mental. El primer día de este viaje transformador no se trata de hacer grandes cambios ni de adoptar nuevas rutinas de inmediato. No, se trata de algo mucho más fundamental: observar. Observar tus pensamientos, tus palabras internas y las emociones que surgen de ellas. Este día es la base sobre la cual construirás todo lo demás. El día comienza antes de que abras los ojos. Los estoicos creían que las primeras horas de la mañana eran sagradas, un momento para preparar la mente antes de que el mundo exterior exigiera tu atención. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Pero, ¿cómo aplicamos esto en la práctica? Al despertar, en lugar de alcanzar inmediatamente tu teléfono o sumergirte en las preocupaciones del día, tómate 5 minutos para estar presente. Siéntate en silencio y observa tus pensamientos. No los juzgues, no los analices en profundidad, simplemente sé consciente de ellos. ¿Qué es lo primero que cruza tu mente? ¿Es una preocupación, un deseo o simplemente una sensación de cansancio? Este ejercicio no es pasivo. Al observar tus pensamientos, estás tomando el control de tu mente. Estás diciendo: yo decido a qué le presto atención. Y eso, querido espectador, es el primer paso hacia la claridad mental. Después de este momento de introspección, es hora de alimentar no solo el cuerpo, sino también la mente. Los estoicos no creían en la indulgencia excesiva, pero tampoco en la privación. Se trataba de encontrar un equilibrio. Mientras desayunas, practica lo que los estoicos llamaban premeditatio malorum, o la premeditación de los males. No se trata de ser pesimista, sino de estar preparado. Imagina los desafíos que podrías enfrentar durante el día: un correo electrónico molesto, una discusión con un compañero de trabajo, un imprevisto que altere tus planes. Ahora pregúntate: ¿cómo puedo manejar esto con calma y sabiduría? Este ejercicio no solo te prepara para lo inesperado, sino que también reduce la ansiedad. Porque, como decía Séneca, el que ha previsto los males los soporta más fácilmente. A medida que avanza el día, es probable que te enfrentes a situaciones que despierten emociones intensas: frustración, enojo, inseguridad. Aquí es donde el diálogo interno entra en juego. Imagina que estás en una reunión de trabajo y alguien hace un comentario que te hace sentir menospreciado. Tu primera reacción podría ser la ira o la autodefensa. Pero en lugar de actuar impulsivamente, detente y habla contigo mismo. Pregúntate: ¿por qué me siento así? ¿Es este comentario realmente un reflejo de mi valía o es solo la opinión de alguien más? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Este tipo de preguntas no solo te ayudan a mantener la calma, sino que también te permiten responder de manera más efectiva. Porque, como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. El día termina como comenzó, con introspección. Los estoicos practicaban lo que llamaban examen nocturnum, una revisión de las acciones y pensamientos del día. Antes de dormir, tómate unos minutos para reflexionar. ¿Qué hiciste bien? ¿En qué podrías mejorar? ¿Cómo te hablaste a ti mismo durante los momentos difíciles? Pero no te detengas ahí.
Practica la gratitud. Séneca escribió: nada es más honorable que un corazón agradecido. Agradece por las cosas buenas que sucedieron durante el día, pero también por los desafíos, porque son ellos los que te permiten crecer. El primer día, en resumen, no es sobre cambios drásticos, sino sobre tomar conciencia. Es sobre observar tus pensamientos, cuestionar tus reacciones y comenzar a moldear tu diálogo interno. Porque, al final del día, la forma en que te hablas a ti mismo no solo define cómo te sientes, sino también cómo actúas. Y cómo actúas define tu vida. Mañana, en el segundo día, profundizaremos en cómo construir una mentalidad inquebrantable y cómo usar el diálogo interno para enfrentar el fracaso. Pero por ahora, te dejo con una pregunta. ¿Qué has aprendido sobre ti mismo hoy? ¿Y cómo puedes usar ese conocimiento para ser mejor mañana? Segundo día, ¿cómo describes tu mundo? El segundo día comienza con una pregunta que pocos se hacen. ¿Qué tipo de conversación estás teniendo contigo mismo cuando nadie te escucha? Los estoicos creían que el diálogo interno no era solo un reflejo de tus pensamientos, sino el arquitecto de tu realidad. Marco Aurelio, en sus momentos más íntimos, se recordaba a sí mismo: tú eres dueño de tu mente, no de los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Este día no es sobre evitar los problemas, sino sobre cómo te hablas a ti mismo mientras los enfrentas. Porque las palabras que usas en tu mente no solo describen tu mundo, sino que lo crean. Imagina que estás en medio de una crisis. Tal vez es un problema en el trabajo, una discusión familiar o un error que parece insuperable. En ese momento, tu mente puede convertirse en tu peor enemigo o en tu mejor aliado. Los estoicos practicaban algo llamado prosoché, o atención plena a los pensamientos. No se trata de meditación en el sentido moderno, sino de una vigilancia constante sobre lo que te dices a ti mismo. ¿Te estás hablando con compasión o con dureza? ¿Estás buscando soluciones o alimentando el miedo? La forma en que te hablas en esos momentos define no solo cómo te sientes, sino también cómo actúas. Uno de los ejercicios más poderosos que los estoicos practicaban era el de despersonalizar los problemas. Epicteto decía: no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas lo que te afecta. Imagina que alguien te critica. Tu primera reacción podría ser la ira o la inseguridad. Pero, en lugar de dejarte llevar por esas emociones, detente y habla contigo mismo. Pregúntate: ¿es esta crítica un reflejo de mi valía o es simplemente la opinión de alguien más? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta situación para crecer? Este tipo de diálogo interno no solo te ayuda a mantener la calma, sino que también te permite ver los problemas como oportunidades para fortalecerte. Pero no todo es sobre enfrentar problemas. El diálogo interno también es crucial en los momentos de éxito. ¿Cómo te hablas a ti mismo cuando las cosas salen bien? ¿Te felicitas? ¿Te reconoces el esfuerzo? ¿O simplemente pasas al siguiente desafío sin celebrar? Los estoicos creían en la importancia de la gratitud y el reconocimiento, no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Séneca escribió: nada es más honorable que un corazón agradecido. Agradecerte a ti mismo por tus logros, por pequeño que sea, es una forma de reforzar tu confianza y tu autoestima. Sin embargo, el diálogo interno no es solo sobre palabras, también es sobre silencio. Los estoicos valoraban enormemente los momentos de quietud, no como una ausencia de sonido, sino como un espacio para la reflexión y la claridad. En un mundo lleno de ruido, notificaciones, mensajes, opiniones, el silencio se ha convertido en un lujo. Pero es precisamente en ese silencio donde puedes escuchar tu propia voz.
donde puedes distinguir entre lo que realmente importa y lo que solo es distracción. Este día es un llamado a convertirte en el maestro de tu mente. No se trata de ser perfecto, sino de ser consciente, de observar tus pensamientos, de cuestionar tus reacciones y de moldear tu diálogo interno con intención. Porque, al final del día, la forma en que te hablas a ti mismo no solo define cómo te sientes, sino también cómo actúas. Y cómo actúas define tu vida. Mañana, en el tercer y último día, exploraremos cómo consolidar estos cambios y cómo hacer que el diálogo interno se convierta en una parte natural de tu vida. Pero por ahora, te dejo con una pregunta. ¿Qué historia te estás contando a ti mismo? ¿Y estás listo para cambiarla? Tercer día, un nuevo comienzo. El tercer día es el momento en que todo lo que has aprendido y practicado comienza a tomar raíz en tu vida. No se trata de un final, sino de un nuevo comienzo, donde el diálogo interno deja de ser una herramienta ocasional y se convierte en una parte natural de tu ser. Los estoicos no buscaban la perfección, sino la coherencia. No se trataba de evitar los errores, sino de aprender de ellos y usarlos como peldaños para crecer. Hoy es el día en que consolidas ese crecimiento y te preparas para vivir con propósito. Imagina que tu mente es un jardín. Los primeros 2 días fueron sobre arrancar las malas hierbas y preparar la tierra. Hoy es el día en que plantas las semillas de la claridad, la resiliencia y la autenticidad. Pero un jardín no crece solo, necesita cuidado constante. De la misma manera, tu diálogo interno no es algo que puedas dejar al azar. Debe ser cultivado, nutrido y revisado con regularidad. Marco Aurelio escribió: "La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos". Y hoy, esos pensamientos se convierten en la base de tu felicidad. Uno de los ejercicios más poderosos que puedes practicar hoy es el de visualización activa. No se trata de soñar despierto, sino de crear una imagen mental clara de cómo quieres que sea tu vida. ¿Cómo te hablas a ti mismo en esa versión ideal de ti? ¿Qué palabras usas para motivarte, para calmarte, para guiarte? Los estoicos creían que la mente no distingue entre lo real y lo imaginado con suficiente intensidad. Por eso, visualizar no es un escape de la realidad, sino una forma de crearla. Pero la visualización no es suficiente por sí sola, debe ir acompañada de acción. Y aquí es donde el diálogo interno se convierte en tu motor. Imagina que estás frente a un desafío que te intimida. Tal vez es una conversación difícil, un proyecto que parece abrumador o un cambio que te da miedo. En lugar de dejarte paralizar por la duda, habla contigo mismo como lo haría un estoico. Pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Y cómo puedo manejar esa situación? ¿Qué pasos pequeños puedo dar ahora mismo para avanzar? Este tipo de preguntas no solo te ayudan a mantener la calma, sino que también te dan un plan de acción claro. Sin embargo, el diálogo interno no es solo para los momentos difíciles, también es crucial en los momentos de éxito. ¿Cómo te hablas a ti mismo cuando logras algo importante? ¿Te felicitas? ¿Te reconoces el esfuerzo? ¿O simplemente pasas al siguiente desafío sin celebrar? Los estoicos creían en la importancia de la gratitud y el reconocimiento, no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Séneca escribió: "Nada es más honorable que un corazón agradecido". Agradecerte a ti mismo por tus logros, por pequeño que sea, es una forma de reforzar tu confianza y tu autoestima. Este día también es sobre soltar lo que ya no te sirve. Los estoicos practicaban algo llamado memento mori, o el recordatorio de la muerte. No se trataba de ser morbosos, sino de recordar que el tiempo es limitado y que cada momento cuenta.
¿Qué pensamientos, hábitos o creencias estás sosteniendo que ya no te benefician? ¿Qué palabras te dices a ti mismo que te limitan en lugar de empoderarte? Hoy es el día para soltar esas cargas y abrazar un diálogo interno que te eleve en lugar de hundirte. Finalmente, el tercer día es sobrevivir con propósito. No se trata de tener todas las respuestas, sino de hacer las preguntas correctas. ¿Qué tipo de vida quieres vivir? ¿Qué huella quieres dejar en el mundo? ¿Cómo puedes usar el diálogo interno para alinear tus acciones con tus valores más profundos? Los estoicos creían que la verdadera felicidad no viene de lo que tienes, sino de cómo piensas y cómo vives. Y hoy tienes la oportunidad de elegir cómo quieres pensar y cómo quieres vivir. Este no es el final del viaje, sino el comienzo de una nueva forma de vivir. Porque, al final del día, la forma en que te hablas a ti mismo no solo define cómo te sientes, sino también cómo actúas. Y cómo actúas define tu vida. Así que, ¿qué historia te vas a contar a ti mismo a partir de hoy? ¿Y cómo vas a usar esa historia para crear una vida que valga la pena vivir? Conclusión, el eco de tus palabras internas. El viaje que comenzó hace 3 días no termina aquí. De hecho, este es solo el principio. A lo largo de estos días, has explorado el poder del diálogo interno. Has observado tus pensamientos. Has enfrentado desafíos con una mentalidad más fuerte y has comenzado a moldear tu vida desde adentro. Pero lo más importante es que has descubierto algo que los estoicos sabían desde hace miles de años. Las palabras que te dices a ti mismo no son solo sonidos en tu mente. Son los arquitectos de tu realidad. Marco Aurelio, el emperador filósofo, pasó sus últimos años escribiendo en su diario personal. No lo hizo para ser leído por otros, sino para recordarse a sí mismo quién era y qué podía controlar en un mundo lleno de caos. Sus palabras, escritas en la intimidad de su mente, se convirtieron en un legado que ha inspirado a millones. Y hoy, tú también tienes la oportunidad de crear un legado, no para el mundo, sino para ti mismo. Porque las palabras que te dices a ti mismo son el eco que resuena en cada decisión que tomas, en cada acción que realizas y en cada sueño que persigues. Este viaje no ha sido sobre convertirse en una persona perfecta, sino en una persona consciente. No se trata de evitar los errores o los fracasos, sino de aprender a hablarte a ti mismo con compasión y claridad cuando las cosas no salen como esperabas. Porque, como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Y esas opiniones, esas palabras que te dices a ti mismo, están bajo tu control. Pero el verdadero cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, un camino que requiere paciencia, práctica y perseverancia. Habrá días en los que te sentirás fuerte y seguro, y otros en los que las dudas y los miedos intentarán tomar el control. En esos momentos, recuerda que el diálogo interno es tu ancla. Es la voz que te recuerda quién eres, qué valores defiendes y hacia dónde quieres ir. Los estoicos creían en la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. No solo la naturaleza externa, sino también la interna. Y tu naturaleza interna está moldeada por las palabras que eliges decirte a ti mismo. ¿Te hablas con compasión o con dureza? ¿Te enfocas en lo que puedes controlar o te desgastas luchando contra lo que está fuera de tu alcance? Estas preguntas no son solo reflexiones filosóficas. Son herramientas prácticas que puedes usar todos los días para construir una vida más plena y significativa. Este viaje también te ha enseñado que el diálogo interno no es solo para los momentos difíciles. Es igual de importante en los momentos de éxito, en los momentos de calma y en los momentos de celebración. Porque al final del día, la forma en que te hablas a ti mismo
no solo define cómo te sientes, sino también cómo actúas. Y cómo actúas define tu vida. Así que, ¿qué sigue? El siguiente paso es simple pero poderoso. Sigue hablando contigo mismo. Sigue observando tus pensamientos. Sigue cuestionando tus reacciones y sigue moldeando tu diálogo interno con intención. Porque, como decía Séneca, la vida es larga si sabes cómo usarla. Y usar la vida de manera sabia comienza con las palabras que eliges decirte a ti mismo. Este no es el final, sino el comienzo de una nueva forma de vivir. Una forma en la que eres dueño de tus pensamientos, en la que enfrentas los desafíos con calma y en la que celebras tus logros con gratitud. Porque, al final del día, la vida no es solo lo que te sucede, sino cómo eliges responder a ello. Y tu respuesta comienza con las palabras que te dices a ti mismo. Así que, ¿qué historia te vas a contar a partir de hoy? ¿Y cómo vas a usar esa historia para crear una vida que valga la pena vivir? La respuesta está en ti, en tu mente y en las palabras que eliges decirte cada día. Porque, como decía Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y hoy tienes el poder de elegir de qué color será tu alma. Este es tu momento, este es tu viaje, y las palabras que te dices a ti mismo son la brújula que te guiará hacia la vida que mereces. Así que, ¿qué vas a decirte hoy?